Dice un autor, dame al Cristo de la Biblia, piensen en esta verdad, o no me des nada. Dame al Cristo de la Biblia o no me des nada. Yo creo que es sumamente importante poder ver lo que la Biblia habla acerca de Cristo, porque justamente es la revelación que Él dio a conocer. Juan, ustedes recordarán, en Juan 1:18 dice, Él nos ha dado a conocer justamente a su Hijo. Dios nos abre los ojos para que veamos justamente qué es lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros, tal cual como se está revelando en las Escrituras. Si nosotros distorsionamos, quitamos o le ponemos, nos vamos de la línea de lo que específicamente la Biblia dice, añadimos conceptos culturales para hacer más atractiva la iglesia o para hacer más atractivo el evangelio, deja de ser evangelio. Justamente Pablo dice, el que diga otro evangelio distinto sea maldito, sea anatema. Cada vez que nosotros abrimos la Escritura, la revelación, nos está mostrando algo del carácter de Dios, su obra contra nosotros, sobre nosotros, a favor de nosotros, pero principalmente atributos de Él. Y yo les animo que cada vez que abramos, pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo, que nos revele qué es lo que necesitamos de ese aspecto de nosotros para la situación en la que estamos pasando. Es importante, es sumamente importante predicar, escuchar, aprender acerca de todo el consejo de Dios. No solamente algunas cosas que son cómodas para nosotros como iglesia, sino aquellas cosas que la Biblia dice. Y una de las ventajas de la predicación expositiva es que posiblemente yo no me hubiera puesto a estudiar, y menos esta semana, este pasaje. Pero el Señor es soberano y consecutivamente, como venimos estudiando, podemos ver que hay tanta riqueza en cada pasaje, aunque parezca difícil, aunque sea difícil, aunque no lo entendamos, pero el Señor aún así lo ha revelado y su Espíritu Santo nos va a dar luz. Yo estoy seguro que sí. No debemos añadir, por más ofensivo, por más molesto que sean realidades en nuestras vidas. Justamente la pregunta que hacíamos a unos versos anteriores, ¿qué piensan acerca de Jesús? Eso va a determinar justamente cómo vamos a vivir, actuar. Si yo saco algo, deja de ser ese mensaje. Por lo tanto, voy a enseñar otro mensaje. Entonces, como decía este autor, dame a Cristo, dame al Cristo de la Biblia, no un Cristo que yo quiera enseñarle, sino al Cristo de la Biblia, o no me des nada. Y eso debe ser una verdad que nosotros debemos escuchar de cada uno de los predicadores. Quizás algunos en el mundo, incluso posiblemente acá, ven a Jesús como solamente, estoy usando esta palabra, no quiere decir que no lo sea, solamente un Dios amoroso, tolerante. Y si hacemos una encuesta, las primeras palabras que van a aparecer son esos atributos gloriosos de nuestro Señor, acerca de que y el mundo puede pensar que es un Dios o es un maestro sabio contemporáneo, un pacifista, un genio, un genio religioso o un gran maestro. Pero la realidad es que tenemos que ver todo el consejo de Dios para poder darnos cuenta de quién realmente es, y no, de nuevo, sacar algunas cosas que nos convengan. Si Él era tan bueno, como por ahí lo pinta el mundo como un buen maestro, ¿por qué lo mataron? Pensemos en esta realidad. Porque, sin duda, fue alguien que ofendió. Con verdades eternas, Él era el mismo Dios, Él era el Mesías. Por ahí algunos dirán, ¿por qué? O nosotros diremos, entonces, ¿por qué lo crucificaron? Si era tan bueno, si era tan pacifista como decía ser. Colombia diría, bueno, algo habrá hecho, seguramente. O alguien hizo enojar. Y sí, hizo enojar a muchas personas. Pero no por un capricho simplemente, sino siguiendo su propósito y su lineamiento, su carácter y él sin pecado. Pero igual que Juan el Bautista, que sí pecó, fue fiel a su misión. No importaba cuánto tiempo él pretendía que el ministerio fuera exitoso, Juan el Bautista murió temprana edad por ser coherente justamente a su propósito, y le costó la vida, igual que a Jesús. Y podremos escuchar muchos pasajes de la Biblia acerca de lo que vino a hacer Jesús.
¿A qué vino Jesús? El pasaje lema por ahí de todo Lucas que nosotros hemos encuadrado es que Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a esa realidad, a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a cumplir la ley. Eso lo vimos también comenzando el Evangelio de Lucas. No vine solamente para los justos, dice, yo vine para los enfermos, justamente porque aquellos son los que necesitan. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Yo vine para que no permanezcan en tinieblas. Eso vemos en la palabra, lo que llevamos incluso de Lucas nos muestran eso. Pero más adelante ante Pilato, él dice, yo vine para dar testimonio de la verdad. Y justamente eso le causó la muerte. Pero ahora Jesús, en este pasaje que vamos a estar leyendo, él dice una verdad que posiblemente no la ponemos en nuestra lista de aquellos atributos. Y él está diciendo, yo vine a echar fuego en la tierra. Y nos obliga a tomar una decisión, porque él dice, esto va a causar división. Ya lo vamos a estar leyendo. O están conmigo o están contra ti. Él vino a causar una división. Y eso puede ser chocante, permítame, y permitamos que la palabra de Dios nos convenza de esta verdad. Y la palabra que se usa en la división, es el título de este sermón, es crisis. Y no solamente como la crisis que podemos pensar ahora, sino que el Señor viene a generar justamente esa división por causa del Evangelio. Como escuchamos mensajes anteriores acerca del reinado de nuestro Señor. O estamos con Él o estamos contra Él. Leamos el capítulo que nos corresponde, los versos que nos corresponden ahora, desde el verso 49. Dice la palabra, la suficiente palabra inspirada por Dios. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que esto ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensas que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con la nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes, cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a haber calor, y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examinan este tiempo presente? Vamos a leer hasta ahí, hasta ahora, y vamos a seguir viendo mientras avanzamos la palabra de Dios. Y aparece esta palabra que es sumamente controversial, emocionalmente posiblemente nos choca, como el Señor que ha venido a salvar a los perdidos ahora está diciendo, yo vine a echar fuego. Yo vine, y no solamente lo dice de una manera como una misión, sino que dice, ¿cuánto espero que esto pase? Estoy ansioso, estoy justamente deseando esto. Y hay mucha discusión qué significa específicamente sobre el fuego. Y pueden ser todas incluso verdades, pero lo que yo estoy viendo a lo largo de todo el capítulo 12 como una verdad, está hablando de juicio, está hablando del juicio que el Señor está determinando justamente para la creación que está ofendiendo constantemente su santidad y su nombre. Fuego de Dios. Yo he estado en iglesias mientras estaba en el seminario sirviendo, también en mi ignorancia. Incluso recuerdo mientras preparaba ese fuego de Dios, que yo he cantado canciones que hablan acerca del fuego de Dios y no sabemos lo que cantábamos. Porque si el Señor cae fuego, sin duda va a haber nos vamos a ser consumidos absolutamente. No sabíamos lo que cantábamos en la realidad. Por lo menos en este pasaje lo que nos denota es eso. Y yo una vez en una iglesia le hice un cartel en la puerta que la iglesia se llamaba justamente Fuego de Dios. Probablemente ni el pastor ni yo sabemos qué realmente significa esa realidad.
o lo que están pidiendo, así como leíamos en Amós, hay de los que ansían el fuego, o hay los que ansían el día del Señor porque piensan que va a ser luz, pero en realidad va a ser tinieblas. Piensan que va a haber simplemente algo emocional, pero va a haber juicio cuando el Señor habla de fuego de Dios. Yo creo que la declaración acá es de juicio, que purifica, que disuelve, que destruye, que da luz justamente ante la oscuridad. Nos está mostrando el carácter de Dios acá, con esta demostración. Nos está mostrando la santidad. Aquel que se acerca a la santidad de Dios solamente, piensen en las revelaciones que ha tenido Daniel, Juan, Isaías, solamente en una sola visión caen muertos y dice, ay de mí, acerca de la santidad de Dios, porque nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo, porque vamos a ser consumidos. Va a haber un momento cuando estemos glorificados que vamos a poder resistir esta presencia de Dios. Pero acá estamos viendo la santidad de Dios, acá estamos viendo la justicia de Dios, de nuestro Señor, y gracia. Aunque por ahora parece que no hay gracia, yo les aseguro que mientras avanzamos en el texto vamos a ver cómo el fuego de Dios es gracia también para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos testigos de que este capítulo 12 ha sido lleno de duras enseñanzas acerca de la hipocresía, acerca del temor al hombre, acerca de la ansiedad, acerca de justamente la avaricia en nuestros corazones, y termina peor, y está terminando peor. Uno diría, menos mal terminó el 12, pero es la gracia del Señor mostrándonos, trayendo luz justamente a nuestras vidas para que nos arrepintamos y lo esperemos, como escuchamos el domingo pasado. Dice, yo he venido a echar fuego. Hermanos, y por muy duro que parezca, por muy chocante que suene, yo les insto a que examinen sus corazones, a que miren a la luz de la palabra cada una de sus vidas, a evaluar el carácter de Dios celoso y justo y santo a la luz de cada una de las circunstancias que ustedes están atravesando. Jesús acá no solamente nos muestra un propósito, yo he venido a cada una de las cosas que ya hemos escuchado, pero también muestra sus sentimientos. Y Él dice, cómo deseo, cómo quisiera que esto ya esté encendido. Nos muestra un anhelo constante de parte de Jesús. En la Biblia, la doctrina del infierno, ningún otro autor ha hablado tanto del infierno como el mismo Jesús. De hecho, yo creo que Dios permitió que fuera así. Ningún otro autor, ni siquiera, Pablo, que ha escrito mucha parte del Nuevo Testamento, pero yo creo que el Señor ha permitido que sea de boca de Jesús porque es chocante. Es una realidad chocante para cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, del mundo. Y si no fuera así, probablemente no lo hubiéramos tomado con tanta seriedad. Y de hecho no lo tomamos a veces con tanta seriedad. Pero de parte de Jesús, Él nos está diciendo que justamente es porque hay algo serio. Ha planificado desde la eternidad de estar estos años en la tierra y ha hablado más acerca del dinero, de la avaricia, ha hablado más acerca de la hipocresía y también del infierno. Es por algo, porque nos conoce, Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Es una realidad chocante, yo lo sé. Sin duda para mí lo es también, pero por más chocante que sea, no la vamos a excluir justamente de todo el consejo de Dios, de lo que el Señor, y de ver el carácter de Dios, un Dios lleno de ira contra el pecado, un Dios justo, justamente por amor a nosotros ha decidido llenar toda su ira contra su Hijo. Habla también de un bautismo, ustedes lo están viendo en sus textos, y este bautismo claramente ya no es de agua, porque está hablando, ya pasó el primer bautismo de agua. Solamente unos momentos atrás, ustedes recuerdan cuando Él nos estaba exponiendo la palabra, una predicación, un sermón acerca de la ansiedad, habla sobre el afán, habla sobre el mañana, de qué debemos preocuparnos y qué no debemos preocuparnos, sobre qué comer, sobre qué vestir. Pero Él ahora dice, yo estoy angustiado. Y parecía contradictorio, porque cómo nos está diciendo que no nos afanemos, pero Él está de cierta manera afanado, ansioso,
preocupado por algunas cosas que ni siquiera han sucedido. Pero la Biblia nos dice que no hay pecado en él. Absolutamente Dios no actuó nada en pecado. Y esta preocupación, esta angustia, este afán que está teniendo Dios justamente de decir cuánto anhelo que no solamente venga fuego, sino que hay un bautismo que va a venir sobre mí, que voy a experimentar, y hasta que esto no suceda estoy todavía afanado, dice. Esta palabra que se usa en el griego original puntualmente nos está diciendo es que hay ciertas presiones físicas como espirituales también. La misma palabra nos muestra en Filipenses cuando Pablo está diciendo: yo quiero ser ofrenda de libación, yo quiero morir porque voy a estar con Dios. Está en esta dicotomía. Pero también quiero quedarme porque el Señor quiere usarme y yo quiero ser usado por Dios. Y Pablo en Filipenses 1:23 dice: pues para mí vivir es Cristo. Lo que pase no importa lo que pasa. Pues ambos lados me siento apremiado, y aquí está la palabra, me siento angustiado como en esta decisión, no sé qué hacer. En ambas decisiones va a estar bien, pero estoy como en esta presión que está teniendo. Esta es la misma presión que está teniendo Jesús, justamente nos muestra el pasaje. Acá Pablo muestra este dilema interno. Pero también cuando la mujer, ¿se acuerdan de la mujer de flujo? Cuando los discípulos decían, Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, te están apretando. O sea, no sabemos quién es. Ahí esa misma palabra, esa presión es la que está sintiendo Jesús. Y no es pecaminosa, hermanos. No es una presión, una ansiedad, como habíamos visto, justamente porque Dios no peca, no pecó, nunca va a pecar, que Dios es santo. Pero esta, como tampoco lo es su ira tampoco es pecaminosa, no como la que de cierta manera los discípulos, ustedes se acuerdan de Juan y su hermano, que quería que cayera fuego sobre aquellos impíos samaritanos, porque no lo recibieron. Era una motivación totalmente egoísta o sectarista, etnocentrista, pensando en ellos nomás y en su pueblo. Pero la ira del Señor o el juicio de derramar fuego no es simplemente egoísta. Estoy convencido que el celo del Señor, Jesucristo, de Dios, este anhelo de que se haga justicia, es por amor a su propio nombre. No es por nada más que solamente buscar que su nombre sea vivificado. Escuché la respuesta de un profesor ante la pregunta de qué va a pasar, y pensemos, por ahí nos hemos hecho esta pregunta, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos en el cielo? Imagínense la imagen de Rico y Lázaro y veamos en el infierno posiblemente incluso a algunos familiares nuestros. Y la respuesta de este profesor nos va a sonar un poco chocante, pero piensen, ¿no sabes que cuando llegues al cielo estarás tan purificado del pecado, tan santificado por el Espíritu Santo, que estarás preocupado por la gloria de Dios, por el bienestar? Estás preocupado más por la gloria de Dios que por el bienestar de tu familia. Incluso te vas a regocijar de ello. Piensen, yo sé que es muy chocante esta verdad, pero hermanos, nosotros de este lado de la eternidad tenemos más en común con el pecado que con Dios muchas veces, porque estamos llevados y motivados por nuestras emociones y nos cuesta pensar. Es una doctrina muy difícil para nosotros, pero nosotros estamos todavía, no estamos glorificados, estamos todavía llenos e inundados por nuestras emociones. Nuestra ira es pecaminosa, nuestro amor es pecaminoso, nuestra justicia sigue siendo pecaminosa. Pero va a haber un momento donde, de nuevo, pareciera un sueño todavía, cuando nosotros estemos completamente transformados por una obra santificadora de glorificación del Espíritu Santo, que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso si dormimos y nuestros sueños, va a haber un momento donde no vamos a pecar y vamos a estar alineados precisamente con la voluntad de Dios. Nuestra perspectiva
nuestros anhelos, nuestras emociones van a ser solamente guiadas para darle gloria a Dios y no nuestro egoísmo ni nuestro pecado. Y aún nosotros mirando a aquellos que están siendo condenados, reconoceremos posiblemente algunos familiares, alguien que ha rechazado a Cristo y ha vivido en rebelión hasta el final de sus días. Y nosotros vamos a pensar, porque la misma Biblia nos dice que va a haber gloria a Dios en esa realidad, porque hay un justo juicio. Sabemos que Dios está obrando correctamente en sus juicios. Veremos la justicia de Dios como una expresión de su santidad. Veremos su bondad, porque ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más causa de tristeza. Ni siquiera esta va a ser una causa de tristeza. El Salmo 19:9 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también nos dice esta gloriosa verdad. Deuteronomio: la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo, recto es Él. Cualquier decisión, cualquier obra de nuestro Dios va a ser justa. No hay mentira, no hay ira pecaminosa allí. Y en Apocalipsis 26:5 dice: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Estamos hablando en un momento futuro, igual va a ser esta verdad, porque Dios no cambia. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú has dado de beber la sangre, se lo merecen. Oí también en el altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Nuestra adoración en un momento va a ser totalmente cambiada, modificada, porque vamos a pensar en adorar a nuestro Dios y nos uniremos incluso en este canto. Somos nosotros los justos que vamos a estar diciendo estas verdades. El Señor ya las está viendo, porque Él es eterno, Él no ve las situaciones como nosotros las vemos. Y nos uniremos en una alabanza de los redimidos, proclamando: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, como termina diciendo también parte de Apocalipsis. Yo no entiendo, hermanos, yo no entiendo la doctrina de cómo el Señor anhela que ya el juicio se haga, sin nosotros pensar en que no será que hay algo de pecado. No hay nada de pecado en nuestro Dios al decir que Él quiere que se haga justicia acá en la tierra y quiere que ya arda justamente esto en la tierra. Yo no lo entiendo, me cuesta pensarlo, pero es lo que la palabra dice, entonces tengo que creerlo. Si ustedes tienen un problema con esta verdad, tienen un problema con la verdad, no conmigo puntualmente, porque nos está mostrando la misma verdad. Jesús dice: cuánto espero este momento de ese bautismo por fuego que me espera. Posiblemente, no, claramente, Él sabe algo que nosotros, o por lo menos en ese tiempo, ellos no sabían. Jesús, desde el capítulo 9, desde Lucas, Él dice que tiene su mirada fija a un solo lugar. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? A Jerusalén. Porque Él sabía que la meta de su vida, de su propósito, era la cruz, era la muerte, era el sufrimiento. Y Él, al decir estas verdades, cuánto anhelo, cuánto espero ese momento, es como si Él supiera que hay un cierto beneficio claramente para los que están escuchando y los que busquen de estar claramente de su lado. Él tiene su mirada en Jerusalén. Él, cuando habla de juicio y el bautismo, en este caso no es por agua, sino un juicio divino de la ira de Dios, del fuego de Dios. Él está hablando de que Dios va a castigar justamente el pecado. Pero Él sabe, porque Él ya lo planificó desde la eternidad pasada, que ese pecado va a ser castigado en Él. Y todos los que confíen, obviamente, en la obra de sustitución en Cristo Jesús, van a ser aceptados entonces, y no van a ser castigados en aquel lago de fuego.
¿quién va a consumir todo lo malo? Él va a hacer justos juicios, el Señor. Cada pecado que vos y yo hemos hecho, haremos y estamos haciendo en este momento, fue encendido, como cristianos estoy hablando, fue destrozado sobre su propio Hijo, justamente. El fuego cayó. Él está diciendo en este momento como algo pasado porque todavía no había culminado aquel momento en Jerusalén. Él dice, hasta que no suceda, yo estoy todavía presionado, estoy ansioso de esta verdad, porque él sabía que iba a pasar justamente. Justos juicios para nosotros los injustos. Él ha decidido recibir por cada uno de nosotros. Como si el Señor claramente ya supiera de esto, le está anticipando esta verdad a cada uno de los discípulos que le está escuchando, aquellas personas. Sabemos que posiblemente antes de hablar de la gracia hubiéramos pensado en un problema, en una complicación, y sin duda es un problema para aquellos que no están escondidos en Cristo. Pero cuando escuchamos esta gloriosa verdad, es que ha sido Cristo el que recibió la ira justa de Dios, entonces nos trae claramente más tranquilidad para nuestras vidas, para nuestras almas. En un solo lugar, dice un autor, en la cruz del Calvario, se ha mostrado la justicia, la ira de Dios, pero también se ha mostrado el amor y la gracia para cada uno de nosotros. Él está diciendo, yo quiero ir a la cruz, yo quiero que este bautismo venga, este fuego, esta ira de Dios, llena claramente de justos juicios. Él está expresando, yo quiero que ya experimentar estos dolores. Pensemos en Isaías 53. Yo quiero ser abofeteado, quiero recibir látigos, quiero llorar y experimentar angustia, ser despreciado, ser desechado, estar separado de Dios, porque Él se hizo maldición, por lo tanto era maldito. Como continúa Isaías diciendo, herido de Dios y afligido por nuestras transgresiones, molido por nuestros hechos, por nuestras iniquidades. Isaías 53, 4. Es sumamente glorioso poder escuchar el Evangelio. Él continúa diciendo en el verso 51, si ustedes siguen el capítulo 12, 51, y dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Jesús nació, como cantamos hace un momento, y Él vino no solamente para dar gloria a Dios, sino Él vino para dar paz. Eso es lo que nos ha dicho, por lo menos es lo que hemos visto hasta ahora en el pasaje. Y ahora nos está diciendo, no vine a traer tranquilidad, porque justamente el sacrificio nos va a causar división, porque vamos a estar motivados por otros anhelos, por otras metas, y eso va a causar posiblemente, muy posiblemente, en nuestras familias, en nuestros trabajos, algún tipo de división. Porque la paz que el mundo esperaba no era la paz justamente que el Señor estaba por dar. Por la gloria de Dios, el Altísimo es la paz en la tierra, eso estaba diciendo en Lucas 2, como cantamos, y el bienestar, la paz de cada uno de los que en Él se complace. Claramente, Él no vino a traer una paz mundial simplemente donde todos nos amemos y nos comprendamos, como es el deseo por ahí de muchas reinas de belleza que dicen que quieren la paz, pero no es lo que finalmente el Señor vino a traer. Solamente por la entrañable misericordia de nuestro Dios, esto nos dice Lucas empezando los versos, con que la aurora nos visita desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Las buenas noticias es un contraste de una mala noticia, es que estábamos en tiniebla, es que éramos enemigos de Dios. Estábamos en enemistad contra la realidad de que Dios es un Dios santo, pero Dios nos está visitando, como dice, aquella aurora de lo alto nos ha visitado. Hebreo dice que traspasó justamente el cielo, ha decidido habitar, tabernaculizar, como dice Juan, habitar entre nosotros para cambiar esta realidad y darnos una buena noticia. Y hay paz
pero para con Dios, no solamente para con el mundo. Y lo que se refiere Jesús en este pasaje es que yo no he venido a traer paz simplemente acá en el mundo, porque no es la paz que el Señor nos da. Nos da una paz con algo mucho más grande, que es contra Dios, con Dios, una paz, una reconciliación, no como vemos quizás como el mundo quiere pintar la paz. Es probable que no sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Posiblemente por estar alineado a la palabra de Dios, a los valores de la palabra, la ética del Evangelio, te echen del trabajo. Y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Es muy probable que hayan peleas en el trabajo por decir de que aunque se considere de un género y uno dice no lo es, porque la Biblia dice posiblemente te echen. Posiblemente, como hemos visto, he estado mirando cursos para la licencia de conducir, creo que les comenté, te hacen un curso obligatorio de, ya me olvidé, ideología de género. Posiblemente no te den una licencia de conducir, porque uno dice no quiero hacer eso. Eso no tiene sentido, y posiblemente no vaya a haber paz en la vida de cada uno de ustedes. Y como Jesús mismo lo está diciendo, no soy yo, dice, cuando hay 4, 2 van a estar peleados, se van a pelear madre con hijo, porque posiblemente el Señor ha traído luz a tu vida y a tus familiares no, y probablemente te hagan guerra para poder vos vivir por la gloria de Dios. Esta palabra crisis, esta enemistad que el Señor causa por causa del Evangelio, valga la redundancia, por causa de poder vivir a la luz de lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Ya lo escuchamos en Lucas 2:34. Ustedes recuerdan a Simeón cuando el Señor está siendo presentado en el templo. El canto de Simeón dice, para algunos Cristo va a ser de tropiezo, para algunos va a ser de levantamiento. Jesús es una piedra de tropiezo para muchas personas, y para nosotros posiblemente sea una causa de que posiblemente incluso nos maten. No en este momento, estamos recibiendo paz de cierta manera momentánea, pero hemos visto que cuando hay mucha paz el Señor a veces se incomoda y hace que la iglesia se separe, como lo vimos en la iglesia primitiva, y puede hacer que permita mártires, pero finalmente todos le dan la gloria a Dios. Segunda de Corintios 2:15-16, porque fragante aroma de Cristo somos para con Dios entre los que se salvan y los que se pierden. Para unos, aquellos que están alineados, es olor de vida, pero para los que están alejados, a los que han decidido vivir una vida independiente de Dios, será olor de muerte, dice Pablo. Para otros, olor de vida, para unos, olor de muerte. El Evangelio, vivir a la luz del Evangelio, vivir en coherencia de lo que el Señor nos ha dicho, posiblemente nos va a causar división. Y lo que estamos viendo justamente en este pasaje. Verso 52, porque desde ahora en adelante, desde que nosotros entendemos las verdades del Evangelio, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, estarán divididos en padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Esto no es tan difícil a veces, la nuera contra la suegra, pero la realidad es que por causa del Evangelio esto es una causa de división. Hace unas semanas, hace unos meses, vimos que cuando nosotros nos ponemos detrás de Cristo, a favor de Cristo, vamos a estar protegidos, porque Él es un Rey soberano, y es mejor estar a favor que en contra de Él. Es mucho más fácil a veces ir en Colombia, por ejemplo, se presta servicio militar, y uno decir que viene de algún, no sé, soy musulmán, me eximen del ejército. Yo digo que soy judío, me dan más feriados, me dan más francos, pero si yo digo que soy cristiano, posiblemente vaya a recibir más vituperios, más complicaciones. Si yo me identifico incluso ahora como un perro, como es posible que muchas personas se autoperciben, posiblemente incluso hasta me sostengan toda la vida, pero yo decir que soy cristiano, verdadero, que he experimentado la conversión y vivo bajo la luz del Evangelio, voy a experimentar burlas posiblemente en mi trabajo, y muchas veces
lastimosamente nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Vamos a experimentar desventajas justamente por lo que ellos entienden que es moral. Pero nuestra moralidad no es emocional, es lo que la Biblia dice, la ética del Evangelio. Cada vez más vemos las películas y vemos los grupos cristianos, los vemos como, los dibujan ya de una manera anticuada, una minoría, son como retraídos, son feos, y eso nos está vendiendo el mundo justamente, mostrándonos, en cambio ponen, no sé, y de hecho se enorgullecen de otras cosas. Hermanos, pero cuando el Señor venga, justamente como dice el verso anterior, la predicación, que no nos encuentre ociosos o cómodos, simplemente porque zafamos. Muchas veces zafamos es porque no elevamos la bandera de que somos cristianos. Y la primera en la lista de los que van a ir al infierno dicen aquellos cobardes, aquellos que no han querido elevar la bandera y decir soy cristiano y yo no estoy a favor de esto. Entonces ahí vamos a experimentar seguramente división, crisis, como dice la palabra en el original. Que el Señor nos espere y nos aguarde, nosotros aguardemos al Señor trabajando, entendiendo justamente lo que tenemos que hacer, siendo fieles. Eso escuchamos el domingo pasado, ¿o no? Tenemos que esperar al Señor, Él viene, es inminente la venida del Señor, que el Señor nos encuentre trabajando para su reino, para su gloria, a pesar de las consecuencias que nosotros estemos experimentando. Claramente este bautismo que nosotros, el sufrimiento que recibió Jesús, posiblemente nosotros también vamos a ser partícipes de esta verdad. En Santiago, en Juan, le está diciendo también eso. El mismo bautismo, ¿ustedes recuerdan ese pasaje que Santiago también dice? El mismo bautismo que el Señor les dio a Santiago y a Juan en el sufrimiento, nosotros también recibiremos de este sacrificio también. Mateo 20:23, si quieren tomar la nota. Con el bautismo, dice Jesús, que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y esto en el capítulo 20, no está hablando del primer bautismo, está hablando del que estamos hablando ahora, aquel sufrimiento. Vamos a seguir leyendo el verso 54 al 56. Dice la palabra, como también a las multitudes, cuando ven una nube y se levantan del oeste al instante, ustedes dicen, viene un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dice, va a ser calor, y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinan el tiempo presente? Ahora cambia un poco el público, porque ahora Jesús se está refiriendo a las multitudes más adelante, porque dice, también decía a las multitudes. Antes estaba hablando a un público particular que eran sus discípulos, y en este público variado, porque también están los discípulos, hay posiblemente personas estudiosas, algunos ignorantes, algunos discípulos, algunos seguidores intermitentes, pero todos debemos y debían haber prestado atención a lo que Jesús está diciendo. Él está ilustrando de dos maneras muy simples todo lo que venimos aprendiendo en el capítulo 12 y está culminando con estas dos verdades. Dos ilustraciones que nos están hablando de dos cosas. Y quiero que pensemos esta primera parábola con el discernimiento. Es algo básico que creo que es más fácil de entender. Y una segunda ilustración que nos está mostrando de la diligencia. Entonces, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, todo lo que hemos visto en el capítulo 12 y anterior, el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que vivir entonces, entendiendo con discernimiento todo esto y con diligencia, no ociosos. Esto es el pasaje que continúa y yo creo que es una conclusión incluso de la prédica pasada que estuvimos viendo acerca de los siervos fieles. Aquel discernimiento, los judíos en ese día y ahora, ellos estaban mostrando la dureza de su corazón. Ellos cerraban los ojos. Por eso le dice hipócritas. Ellos estaban cerrando los ojos ante unos sucesos tan significativos. Eran innegables, eran notables que Jesús estaba actuando con milagros poderosos. Y los judíos
incluso de ese tiempo, también cierran sus ojos y dicen no era el Mesías. Y algunas otras sectas, o el mundo también, tranquilamente. Los milagros de Cristo eran grandes, pero aún así los judíos o aquel público estaba ciego ante esa realidad. Y por eso Él le dice, ustedes disciernen el tiempo, pero no se dan cuenta que ese es el tiempo que el Mesías ha venido y no lo quieren ver. ¿Cómo discernimos nosotros como iglesia aquellos sucesos que en la cotidianidad el Señor está permitiendo y nosotros somos ciegos muchas veces a la realidad y a la soberanía de Dios, y que Dios está detrás de cada una de las cosas? ¿Cómo no distinguen este tiempo? ¿Cómo son ciegos a veces? ¿Cómo somos ciegos a veces a esta realidad? Entendemos y observamos en elementos cotidianos. Va a llover, entonces seguramente nadie dejó la ropa afuera, ¿o sí? Nadie dejó un televisor y lavarropa. ¿Por qué? Porque va a llover. Eso es observación, eso es diligencia. Lo que nos está diciendo es, ustedes disciernen el tiempo, entonces ¿por qué no actúan discerniendo las cosas claramente espirituales? Vemos las nubes llenas y sabemos que va a caer granizo. ¿Qué hacen la mayoría con los autos? Buscan meterse bajo un puente, ponen trapos, cartones, lo que sea. Gana Trump la presidencia, de repente todos van a comprar acciones en algún lugar o algún otro no, porque examinan los tiempos, disciernen, y Él le dice, hipócritas, ustedes buscan solamente a veces los beneficios suyos y no son conscientes de la realidad en la que están viviendo. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que cada domingo nosotros seríamos hipócritas si no discernimos que el Señor está obrando en cada circunstancia a la luz de lo que nosotros. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, en nuestros tiempos, en nuestros días, rehusamos y rehúsan ver lo que el Señor está haciendo en el día a día. A su alrededor, las profecías que se estaban cumpliendo, que iban a venir el Mesías. De repente nace en un pesebre y ellos se rehúsan a decir, no es el Mesías. Aún todavía se rehúsan. Ven que están motivados por sus intereses, viviendo para sí y no para el reino, que se nos ha unido por gracia. Esto nos debe llamar sin duda a una profunda examinación de nuestro corazón. No seamos ciegos, sordos, insensibles a todo lo que el Señor está haciendo, tanto en la iglesia como en el mundo. Tanto en el pecado nuestro, las consecuencias de nuestro pecado, el Señor obra y torna todo esto para bien, porque justamente el Señor está permitiendo todo esto para cada uno de nosotros. Sin duda, la predicación pasada de Jonathan Downes como esta son un llamado a velar, a estar atentos, a estar despiertos, a prepararnos para el día del Señor, pero para recibirle con gloria y que no nos encuentre ociosos. Pero también nos habla de una diligencia, ya para terminar el capítulo 12, versos 58 y 59. Porque mientras vas con tu adversario para compadecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que él te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás allí hasta que hayas pagado el último centavo. Así termina esta ilustración del Señor. Primero de una observar y poder evaluar las situaciones, tener discernimiento. Pero esta otra ilustración, esta otra parábola que tenemos, nos está mostrando de la diligencia que debemos tener nosotros. Una inmensa importancia de lo que nos está mostrando es de reconciliarnos antes de que sea tarde. Y yo creo que el Señor está hablando aquí, entiendo que le está hablando también a las multitudes. Pero no quiere decir que no es una palabra para cada uno de nosotros. Sin duda es para alguien que no está con Cristo. Pero para nosotros también, nosotros tenemos que ser diligentes y arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Un hombre que se encamina ante el juez, podríamos pensarlo de esta manera, está en el ascensor y está camino al juicio. Él le dice,
reconciliarte, arreglar algo, porque si el juez determina, porque ya hay pruebas de que vos sos culpable, compadecemos ante el tribunal de Dios, hermanos, y todos somos culpables ante Dios, ante un Dios justo. Es inminente la venida de nuestro Dios, es inminente el juicio de Dios, porque lo dice el fiel y verdadero, como lo vimos en la Biblia. Como este hombre, nosotros tenemos que pensar en el adversario como la ley, por ejemplo. La ley nos está diciendo que somos culpables, porque no podemos cumplirla, porque nadie en toda la Biblia pudo cumplirla, sino solamente Cristo. Entonces, somos culpables, justamente, y nos era contraria a cada uno de nosotros. La santa ley de Dios está en contra de nosotros, y sus exigencias deben ser satisfechas, pero nosotros no podemos hacerlo. Como este hombre que tiene que reconciliarse en el camino para no ser juzgado, debemos ser diligentes en arreglar, de cierta manera, podríamos pensar, antes de que llegue el juez. Porque después, hermanos, ya será tarde. Y yo creo que la ilustración acá está diciendo, tenemos que ahora, mientras estamos vivos, porque después cuando venga el juicio ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber abogado. Ya el despacho del abogado va a estar cerrado y ya no va a haber oportunidad. No hay un purgatorio, como dice la Iglesia Católica. No hay un tiempo donde después de muertos podemos empezar a pagar indulgencias o cualquier otra cosa. Ya no hay tiempo. Ya no va a haber tiempo. Alguien tiene que pagar. O sos vos o es Cristo Jesús. Alguien tiene que cumplir la ley. O sos vos. Cumplís una, no solamente una, tenés que cumplir todo. Y nos hemos dado cuenta por la historia que Dios nos ha demostrado que nadie puede cumplirla. El daño ya está hecho. Ya hemos pecado contra un Dios santo, santo, santo. Ya está clara la condena. Ya hay pruebas de que sos culpable. Entre más versículos saquemos nosotros para defendernos, más nos hundimos, porque justamente nos va a mostrar más nuestro pecado. No nos va a mostrar luz. Entre más nos mostremos y obremos, como dice Isaías, el profeta, son insuficientes, son trapos de inmundicia nuestras obras para lograr una salvación. Entonces alguien tiene que pagar. O sos vos, o es el Hijo. Y como si se tratara a veces de una oportunidad única, como de una oferta, el Señor dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. El Señor hoy está diciendo, no sé mañana, no sé en unos minutos, pero hoy está diciendo, porque posiblemente en unos minutos el Señor venga, no sabemos. Posiblemente nos muramos, apenas salgamos, no lo sabemos. Esta semana pasada tuvimos una llamada con una agencia que estoy, y un pastor con 1 año de casado no asistió a la llamada. Nos enteramos que había muerto en un accidente. Por la gracia de Dios entendemos que Él está en gloria con el Señor. Pero no sabemos qué va a pasar de nuestro mañana. No sabemos cuál es la última oportunidad para decir, ven, el que desea que tome gratuitamente del agua de vida. No esperes al juicio final. No esperes que se descubra tu pecado. No llores por la eternidad. Arrepiéntete y sufre las consecuencias ahora, porque van a ser leves. Hay vergüenza, hay dolor, sin duda. Posiblemente hay un montón de cosas que vamos a afrontar, pero es mejor ahora que por la eternidad estar llorando y no haber absolutamente ninguna oportunidad. Después ya es tarde y no habrá más abogado. Si no hay arrepentimiento ahora, mientras aún se dice hoy, como dice la palabra de Dios, después tendrás que pagar. ¿Cómo termina el pasaje? Hasta la última moneda, porque es justo el juicio. Sos culpable. Tendrás que pagar hasta la última moneda, porque estamos ofendiendo a un Dios santo.
hasta la última transgresión contra nuestro Rey. O sea, nunca vamos a poder salir de esa realidad. Romanos 2:5 dice: por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira, en el día del juicio. Acá se refiere a eso. Y de revelación del justo juicio de Dios. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La tempestad de la ira de Dios se avecina. Y esto, tenga discernimiento o no, es una realidad. El juez ya está a la puerta. Santiago dice eso, ¿no? Mi oración es que, hermanos, nosotros seamos destruidos. Suena feo, que mis familiares sean destruidos, mis vecinos sean destruidos con el fuego consumidor, pero en la obra de Cristo y no en el juicio final. Mi oración es que cada uno de los que estamos acá seamos destruidos en Cristo, en la cruz, y nos destruya y nos haga lo que sea, nos pase vergüenza, nos cambie, no importa lo que pase, pero no en el juicio final, porque va a haber condenación sin duda. El tiempo aceptable te he oído, en el tiempo aceptable te he oído, eso es 2 Corintios 6, en el día de la salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hermanos, quienes lo aborrecen y ponen su confianza en sus obras, claramente van a estar destituidos de la gloria de Dios, porque eso dice la palabra de Dios. Pero quienes aún no han descansado en Dios, claramente eso va a pasar. Pero los que están escondidos en Cristo Jesús, claramente van a encontrar gozo, salvación, y Él va a decir: ven y buen siervo, en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oremos a nuestro Salvador. Señor, trae luz a nuestros corazones, Señor. Aquella luz que resplandece sobre nuestras vidas, Señor, y nos trae discernimiento, como dice Hebreos, aquella espada de doble filo que realmente discierne nuestras intenciones, motivaciones. Ayúdanos, Señor, a que esa espada nos compensa de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo en el día a día, Señor, nos ayude a poder vivir como hijos tuyos, no como hijos de oscuridad y de maldad. Ayúdanos.